Bienvenidos al práctico número 7 correspondiente a microorganismos promotores del crecimiento vegetal, biofertilizantes y biocontroladores. En este práctico tendremos los siguientes objetivos: conocer los fundamentos de las PGPM para hacer uso de estas como biofertilizantes y biocontroladores, conocer los fundamentos de endomicorrizas y ectomicorrizas para hacer uso de las mismas como fertilizantes biológicos, adquirir habilidades y/o destrezas en metodologías y procedimientos microbiológicos para la realización de ensayos de biocontrol en condiciones in vitro y valorar la responsabilidad, interacción, cooperación y respeto para fomentar una eficiente labor grupal. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal o Plant Growth Promoting Microorganisms, de la sigla en inglés, incluye una amplia variedad de microorganismos asociados a la rizósfera de los cultivos, pero existen dos grandes clasificaciones dentro de este gran grupo. Uno de ellos son los PGPRs o rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, o PGPF, que son hongos promotores del crecimiento vegetal. Como definición podríamos decir que las PGPM o PGPR o PGPF son aquellas bacterias o hongos que deben tener la capacidad de colonizar la rizósfera de las raíces en un tiempo prudencial, es decir, mientras más rápido mejor, competir con la microflora nativa o la microbiota nativa de los suelos de forma tal de desplazarlas y lograr que a medida que la raíz crece del cultivo, ir avanzando y a su vez también de esta forma promover el crecimiento de los cultivos y o permitir el control de las enfermedades. Todo microorganismo, para ser considerado PGPR, debe cumplir estos supuestos planteados y a su vez debe estimular el crecimiento o promover la defensa de los cultivos frente a agentes patógenos. A las PGPMs las podemos encontrar en una región del suelo denominado rizósfera, que hemos introducido. Este término lo hemos introducido en las diapositivas anteriores y vale la pena detenernos un momento a definir qué es la rizósfera y qué efectos o qué procesos ocurren en ella. La rizósfera, como podemos ver aquí en las imágenes, es aquella porción del suelo que está comprendida entre la superficie más externa de la raíz, es decir, de la exodermis, por ejemplo, de las raíces de las plantas, y el extremo más distal de los pelos radicales, es decir, ese volumen de suelo o ese espacio comprendido entre la superficie de la raíz y el extremo de los pelos radicales es lo que comúnmente denominamos como rizósfera. Esa rizósfera puede extenderse desde los 0,2 centímetros, es decir, desde los 2 milímetros, puede tener un espesor de 2 milímetros desde la superficie de la raíz, hasta 80 milímetros, es decir, 8 centímetros, en función de cuáles sean el largo de los pelos radicales. A su vez, otro término que vamos a incorporar en el estudio de las PGPMs es el rizoplano, ya que muchas de estas rizobacterias tienen la capacidad de asociarse, es decir, de unirse a la superficie de las raíces. Esa superficie que está en íntimo contacto con el suelo se denomina rizoplano. En esta rizósfera, en este espacio, en este suelo rizosférico, van a ocurrir una gran cantidad de procesos, entre ellos los incluidos en los postulados, como es la colonización del suelo por parte de las rizobacterias y a su vez también la competencia con la microbiota nativa, y va a ocurrir el denominado efecto rizosférico. El efecto rizosférico principalmente es promovido por las raíces de las plantas mediante la liberación de exudados radicales. Estos exudados radicales normalmente vienen cargados con grandes cantidades de fotoasimilados, es decir, de compuestos carbonados que van a ser utilizados por los microorganismos para su crecimiento y desarrollo, es decir, van a ser metabolizados para la obtención de compuestos, es decir, esqueletos carbonados y de energía. Este efecto rizosférico es determinado, como bien dije, por el número o la actividad de microorganismos que se van a encontrar en esa superficie radical o el nivel de exudado de las raíces del suelo de la rizósfera y el suelo no rizosférico. Es decir, una relación entre la cantidad de exudados que yo voy a encontrar en la zona más inmediata a las raíces y
el suelo no rizosférico, es decir, el suelo que no se encuentra influenciado por los exudados radicales y a su vez también por los exudados bacterianos. Esos exudados bacterianos van a ser muy importantes para estimular el crecimiento vegetal, sobre todo si se liberan hormonas o precursores de hormonas vegetales, a su vez también enzimas que van a solubilizar los nutrientes, etc. Continuando con la descripción de los mecanismos de promoción del crecimiento y profundizando en su conocimiento, podemos decir que las PGPM, sus mecanismos de promoción del crecimiento se pueden clasificar en dos grandes grupos, según cuál sea la relación que establezca la bacteria con la planta. Los mecanismos denominados directos son aquellos relacionados a la producción de fitohormonas como auxinas, giberelinas y citoquininas, nutrición del cultivo, relacionado con la solubilización del fósforo, del potasio, la fijación biológica de nitrógeno, la producción de siderósforos, la producción de enzimas, entre ellos la ACC-deaminasa, que se encarga de reducir los niveles de etileno frente a situaciones de estrés, ya sea tanto ambiental como biótico, y también los procesos relacionados con la absorción de agua mediante la producción de exopolisacáridos que tienen la capacidad de retener en su propia estructura grandes cantidades de agua que van a ser suministradas lentamente para los cultivos a medida que esto lo van necesitando. Y dentro de los mecanismos indirectos o aquellos mecanismos relacionados con la tolerancia del cultivo frente a los factores ya sea tanto de tipo biótico o abiótico que afectan su crecimiento. Dentro de los factores bióticos vamos a tener a agentes patogénicos que van a generar enfermedades y que van a reducir el crecimiento de las plantas. Y dentro de los factores abióticos, por ejemplo, la salinidad, la sequía, las altas temperaturas, todos estos microorganismos, es decir, los PGPM, van a tener diferentes mecanismos por los cuales van a permitir a las plantas sobreponerse a estas situaciones estresantes. Entre ellos, para el caso de los agentes de tipo biótico que generan enfermedades, pueden competir por espacio y nutrientes, esos que hablábamos del desplazamiento de las rizobacterias de la zona de la rizósfera. Van a producir antibióticos, la mayoría de ellas. También van a producir enzimas y péptidos, por ejemplo, que van a degradar las paredes celulares de los agentes patógenos y por lo consiguiente ocasionar su muerte. Van a producir compuestos orgánicos volátiles que también pueden afectar las estructuras morfológicas y a su vez también afectar el metabolismo de estos agentes patógenos. Van a producir sideróforos. Aquí tenemos que tener en cuenta que el sideróforo puede cumplir una doble función. Ya dijimos, ya sea tanto nutrir al vegetal o defenderlo en este caso, porque van a secuestrar, es decir, van a, por ejemplo, quelar el hierro biodisponible para evitar que sea tomado, por ejemplo, por los hongos y de esta forma reducir la incidencia de los patógenos. A su vez también las PGPR pueden liberar gran cantidad de sustancias derivadas, por ejemplo, del metabolismo secundario que van a estimular o van a generar a nivel de la planta aumento de los sistemas de defensa, es decir, generan como una especie de inmunización a los vegetales. Y en el caso de estrés, por ejemplo, de tipo abiótico, como puede ser la salinidad y o la sequía, procesos de osmoprotección, ya sea tanto por la producción de exopolisacáridos, como nombramos anteriormente, o por incrementos en la producción de, por ejemplo, aminoácidos como la prolina, o compuestos hidratos de carbono solubles de bajo peso molecular que permiten incrementar los potenciales osmóticos de las células vegetales y de esta forma aumentar la capacidad de absorción y retención de agua y mantener en forma constante el crecimiento de los vegetales. Dentro de las PGPRs más importantes tenemos al género Bacillus. Bacillus, si nosotros analizamos sus características morfológicas, son bacterias de tipo gram positivas, es decir, tienen una gruesa pared celular, es decir, una gruesa capa de mureína que al momento de realizar la tinción gram que hemos visto por el práctico 2, van a adquirir una coloración violácea como vemos en la imagen. Como PGPRs van a presentar mecanismos de acción directos y mecanismos de acción indirectos. Dentro de los directos, el más importante es la producción de fitohormonas, entre ellos las auxinas, y la solubilización de fosfatos.
también tienen otra acción muy importante como la ACC deaminasa, es decir, reducir los niveles de etileno en situaciones de estrés. El resto, fijación biológica de nitrógeno, producción de siderósforos, son acciones que realizan los bacilos, pero en menor medida. En el caso de mecanismos indirectos tenemos la producción de enzimas líticas, la producción de siderósforos, la producción de antibióticos y compuestos orgánicos volátiles que van a participar en los procesos de biocontrol. A su vez, bacilo presenta una característica que lo convierte como una bacteria con una elevada potencialidad biotecnológica al momento de formular inoculantes. ¿Cuál es esa propiedad? La capacidad de formar endósporas. Estas endósporas, que son estructuras de resistencia bacteriana, al momento de formar, es decir, de formular los inoculantes, nos permitiría que los mismos tengan una vida útil elevada, y a su vez también realizar procesos de preinoculación o peleteado de las semillas que normalmente involucran procesos térmicos. Esto, como bien sabemos, a determinadas temperaturas los microorganismos pueden llegar a morir producto de la desnaturalización de proteínas. En cambio, las endósporas, gracias al proceso de formación, tienen la capacidad de resistir altas temperaturas. Esto nos daría una ventaja desde el punto de vista tecnológico, ya que podríamos preinocular las semillas y llevarlas listas al campo. En el caso de la cátedra de microbiología agrícola, hemos aislado una gran cantidad de cepas de bacilos, algunas de ellas pertenecientes al género, a la especie, Bacillus subtilis, otras pertenecientes a la especie Bacillus velleselensis, tequilensis, Bacillus altitudinis, todas cepas de bacilos que han sido descritas en la bibliografía como PGPRs. En el caso del género Pseudomonas, también presentan mecanismos de acción directos e indirectos. Dentro de los mecanismos directos encontramos la producción de fitohormonas, entre ellas la más importante, las giberelinas, también las auxinas, pero uno de los mecanismos emblemáticos de Pseudomonas es la solubilización de los fosfatos mediante la liberación de ácidos orgánicos y enzimas fosfatasas ácidas. A su vez también sintetizan vitaminas, producen grandes cantidades de sideróforos. Los sideróforos producidos por Pseudomonas también son muy reconocidos a nivel bibliográfico. Otorgan resistencia al frío y a la salinidad, producto de que producen grandes cantidades de metabolitos que inducen a nivel de la planta la síntesis, por ejemplo, del aminoácido de prolina. En el caso de los efectos indirectos, participan en el control biológico de patógenos mediante principalmente la producción de siderósforos. También producen antibióticos y enzimas. En el caso de la cátedra de microbiología, se ha aislado una cepa que es Pseudomonas microphylla, la cual está mostrando en los ensayos que estamos realizando a campo importantes efectos, sobre todo en la floración y en la fructificación de los cultivos. Dentro del género Azospirillum, otra especie emblemática como PGPR, estos Azospirillum, al igual que Pseudomonas, que no lo he dicho anteriormente, son gram negativos, son tipo bacilares y son móviles en caso de Azospirillum. Estas especies, tanto Bacillus, Pseudomonas y también Azospirillum, son mutualistas y no específicas. Por lo tanto, no establecen simbiosis, que para que quede bien claro, y pueden asociarse a la rizófora de cualquier cultivo. ¿Cuáles son los mecanismos de Azospirillum como biofertilizantes? La producción de fitohormonas, principalmente auxinas, la fijación biológica de nitrógeno en condiciones de microaerobiosis, es decir, en las condiciones de baja tensión de oxígeno que se generan en la rizósfera de los cultivos, y la producción de siderósforos. En la cátedra de microbiología se ha realizado un trabajo con Azospirillum recientemente publicado, en donde se probó el efecto de Azospirillum y Pseudomonas, esa Pseudomonas microphylla, en el crecimiento en etapas tempranas del cultivo de trigo. Aquí podemos ver una imagen, esta imagen no nos pertenece, pero vemos cómo Azospirillum estimula la formación de raíces adventicias en los cultivos de gramíneas. Esto se debe principalmente al efecto de las auxinas. Esto es lo que corresponde a las generalidades del trabajo práctico número 7 de promotores del crecimiento vegetal.